Imagina una vida en la que el miedo ya no te detiene. Una vida en la que enfrentas los desafíos con calma, claridad y confianza. ¿Qué pasaría si te dijera que las enseñanzas budistas, que han guiado a millones hacia la paz y la sabiduría durante más de 2500 años, ofrecen poderosas herramientas para superar el miedo y transformar tu mentalidad? En el video de hoy, exploraremos 6 poderosas lecciones del Buda sobre cómo detener tus miedos, abrazar la vida con valentía y superar tus limitaciones. Estas enseñanzas te ayudarán a comprender la naturaleza del miedo, cambiar tu perspectiva y, en última instancia, encontrar la libertad de la ansiedad que te retiene. Así que, si estás listo para liberarte del dominio del miedo, profundicemos en estas transformadoras lecciones budistas. 1. Abraza la impermanencia. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente, nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos. El miedo y la ansiedad a menudo surgen cuando resistimos el cambio o nos aferramos a la idea de que las cosas deberían permanecer exactamente como están. Tememos perder cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros seres queridos. Y el simple pensamiento de esas pérdidas puede provocar pánico e inquietud. Pero la realidad es que la vida siempre está en flujo. La única constante es el cambio. El budismo nos enseña que el apego a las cosas impermanentes solo genera sufrimiento. Cuando nos aferramos demasiado a ciertos resultados o nos preocupamos por las incertidumbres del futuro, reforzamos la ilusión de que la vida debe mantenerse igual. Ese apego es una fuente importante de miedo. Pero aquí está la verdad, todo es temporal. La felicidad que sientes hoy puede no durar para siempre, pero tampoco lo harán tu dolor, tu ansiedad o tu miedo. Nada es permanente y todo cambia. Y ahí es donde entra el poder de Anicca. Cuando entiendes que todo en tu vida es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a soltar la necesidad de control. Ya no necesitas aferrarte a la ilusión de que las cosas deben permanecer fijas. En lugar de temer lo desconocido o preocuparte por perder algo, puedes cambiar tu mentalidad y aprender a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Cuando atraviesas un periodo difícil, ya sea enfrentando un reto en el trabajo, una crisis en una relación o tus propias emociones, recuerda, esto también pasará. El malestar que sientes ahora no es permanente. Anicca nos recuerda que el sufrimiento que experimentamos es transitorio y está en constante transformación. Al aceptar esto, nos liberamos del miedo al fracaso o al dolor permanentes. Cuando aceptas que todo es impermanente, dejas de sobrepensar el futuro. En lugar de imaginar los peores escenarios que quizás nunca ocurran, comienzas a vivir con más ecuanimidad. Eres capaz de confiar en que lo que ocurra cambiará con el tiempo y que tu mente se adaptará a las nuevas circunstancias. Anicca te enseña a estar presente y a no perderte en las preocupaciones sobre lo que podría pasar después. ¿Cómo practicar el abrazo a la impermanencia? Tómate un tiempo para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de todo lo que te rodea. Ya sea las estaciones, el crecimiento de un árbol o el paso de un día, recuerda que nada permanece igual para siempre. Reconocer el flujo natural de la vida puede ayudarte a aceptar tus propias circunstancias cambiantes. Como la impermanencia nos enseña que el momento presente es todo lo que realmente tenemos, enfócate en estar presente. Deja de quedarte atrapado en el pasado o de preocuparte por el futuro. En su lugar, dirige tu atención a lo que está sucediendo ahora. Al hacerlo, verás que incluso tus miedos son temporales y que también pasarán. 2. Ve la ilusión del miedo. El Buda enseñó que gran parte de lo que experimentamos es una ilusión creada por nuestras mentes. El miedo también suele ser una construcción imaginaria, los sí que aún no han ocurrido.
Al reconocer que el miedo es, muchas veces, un producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, podemos empezar a separarnos de las historias que nuestra mente nos cuenta. En esa conciencia, el miedo pierde su control sobre nosotros. Imagina esto, estás de pie al borde de un acantilado, mirando hacia abajo. Tu corazón late con fuerza, tus palmas sudan. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Estás cayendo? No. ¿Estás en peligro? En absoluto. Lo que sucede es que tu mente está anticipando algo que ni siquiera es real. Nuestras mentes crean esas historias. Imaginamos el peor escenario posible. Reproducimos cada posible desastre en nuestra cabeza. Pero aquí está la clave, el miedo es solo un pensamiento, no un hecho. Es un patrón mental, uno que puedes romper. El miedo es como una sombra que desaparece cuando la enfrentas con la luz de la conciencia. Cada vez que das un paso hacia algo nuevo, sentirás miedo. Pero ese miedo no refleja la realidad. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Es un signo de crecimiento. El miedo no intenta detenerte, intenta enseñarte que estás al borde de algo más grande. No permitas que la ilusión del miedo te impida dar un paso hacia tu poder. Tú no eres el miedo que sientes. Eres la conciencia detrás de él. Eres la fuerza que lo enfrenta. Y cuando ves el miedo por lo que realmente es, una ilusión temporal y fugaz, le quitas su poder sobre ti. Ves que el miedo es simplemente un pensamiento en tu mente. Y, como todos los pensamientos, puede cambiar. Puede pasar. Así que la próxima vez que el miedo toque tu puerta, recuerda esto, no es real. Es solo una ilusión. Tienes el poder de dejarlo ir. Tienes la fuerza para superarlo. Y tienes el coraje de vivir la vida que realmente mereces. 3. Cultiva la atención plena. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo vive en el pasado o en el futuro, creando historias en nuestra mente. Cuando nos traemos de nuevo al momento presente, a través de la respiración consciente, la conciencia del cuerpo o simplemente enfocándonos en nuestro entorno, creamos un espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad incuestionable. La atención plena desarrolla estabilidad mental, lo que te permite mantener la calma incluso frente al miedo. Cuando estás completamente presente, no reaccionas impulsivamente ante cada pensamiento temeroso que entra en tu mente. En cambio, puedes pausar y elegir cómo responder. Cuando surjan pensamientos basados en el miedo, practica observarlos con desapego. Siéntate en silencio y observa los pensamientos que surgen en tu mente. ¿Y si fracaso? ¿O y si algo malo sucede? En lugar de dejarte arrastrar por ellos, simplemente reconoce que son solo pensamientos. Puedes etiquetarlos si te ayuda a, aquí está el miedo otra vez. Al observar sin apego, dejas de identificarte con el miedo y creas un espacio para elegir cómo responder. El miedo no solo afecta nuestros pensamientos, también se manifiesta en el cuerpo. Puedes notar un corazón acelerado, opresión en el pecho, respiración superficial o sudor en las palmas cuando estás ansioso o asustado. A través de la atención plena, puedes llevar conciencia a estas sensaciones físicas. En lugar de intentar escapar de ellas o hacer que desaparezcan, aprendes a observarlas con curiosidad. Al reconocer la presencia física del miedo sin juzgar ni resistir, comienzas a desensibilizarte ante él. El Buda enseñó, la mente lo es todo, en lo que piensas, te conviertes. Cuando puedes observar tu miedo y la respuesta de tu cuerpo sin reaccionar ante ellos, comienzas a transformar tu relación con el miedo mismo.
4. Comprende la naturaleza del sufrimiento. En las enseñanzas budistas, la naturaleza del sufrimiento es un concepto central que no solo explica las dificultades que enfrentamos en la vida, sino que también ofrece el camino hacia la liberación de esas dificultades. El miedo, como respuesta emocional, es una de las muchas formas de sufrimiento que surgen de nuestra relación con el mundo. Al comprender dukkha y sus causas más profundas, podemos transformar nuestra experiencia del miedo y avanzar hacia la libertad interior. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que es universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación son simplemente tipos de sufrimiento que surgen cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre, pérdida o peligro percibido. No son únicos para ti, sino parte de la experiencia humana compartida. El hecho de que el sufrimiento sea universal significa que todos experimentan miedo en alguna forma, miedo al fracaso, miedo a la pérdida, miedo al rechazo o miedos existenciales como el miedo a la muerte. El miedo suele aparecer cuando nos sentimos amenazados, pero cuando entendemos que el sufrimiento es universal, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro miedo. ¿Cómo ayuda esto a superar el miedo? Cuando reconoces que el miedo es una experiencia humana común, deja de ser tan aislante e intimidante. Puedes relacionarte con otros que también enfrentan el miedo, lo que reduce su intensidad y su naturaleza personal. El miedo pierde fuerza cuando lo ves como parte del flujo natural de la vida, algo que todos experimentamos, no como un fracaso personal. 5. Deja ir el apego. En el budismo, una de las enseñanzas más poderosas para superar el miedo es el concepto de soltar el apego, o tanha. Tanha se refiere al deseo, la avidez o el apego a cosas, experiencias, personas o incluso a nuestra propia identidad. Es este apego el que a menudo alimenta nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Comprender cómo liberar el apego es clave para superar el miedo y encontrar una paz duradera. Entonces, ¿qué es el apego? Tanha se traduce a menudo como deseo o sed, un fuerte impulso por poseer o controlar algo, ya sean cosas materiales, experiencias emocionales o incluso nuestra propia identidad. El apego surge de la creencia de que algo externo a nosotros nos traerá felicidad o seguridad duraderas. Nos obsesionamos con esas cosas, pensando que sin ellas no podemos estar completos ni seguros. El miedo a menudo surge cuando percibimos que estamos perdiendo o podríamos perder aquello a lo que estamos apegados, una relación, un trabajo, un estatus social o incluso nuestro sentido de identidad. El apego nos hace sentir inseguros y vulnerables. Dejar ir el apego no significa dejar de cuidar o renunciar a nuestros deseos, sino dejar de aferrarnos a ellos como si definieran nuestra felicidad o seguridad. Significa dejar de depender de condiciones externas para obtener una sensación de estabilidad. Cuando soltamos el apego, nos liberamos del dominio del miedo. Sin el peso de las ataduras, es menos probable que nos sacudan los cambios, las pérdidas o la naturaleza impredecible de la vida. Para soltar el apego, puedes practicar la no apego. El no apego no significa indiferencia o desapego de la vida, sino vivir con ecuanimidad y apertura. Implica disfrutar de las cosas sin aferrarse a ellas ni esperar que proporcionen una satisfacción permanente. Si sientes miedo por un resultado específico, por ejemplo, un proyecto importante o un examen, practica el no apego enfocándote en dar tu mejor esfuerzo, sin quedar atrapado en el resultado. Puedes actuar sin ser consumido por el desenlace. También puedes practicar soltar la necesidad de control. El miedo a menudo surge cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Tememos lo desconocido porque no podemos predecirlo. Pero la vida es inherentemente impredecible, y tratar de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad.
Al soltar la necesidad de control, permitimos que la vida se desarrolle como debe ser. Esto no significa ser pasivo o descuidado, sino aceptar que no podemos controlar todos los resultados y que la incertidumbre es una parte natural de la vida. 6. Cultiva la paciencia. En el budismo, la paciencia es una virtud poderosa que desempeña un papel central en la superación del miedo. El miedo a menudo surge de la impaciencia, de nuestro deseo de obtener respuestas inmediatas, soluciones rápidas o control sobre situaciones inciertas. Cuando cultivamos paciencia, creamos espacio para que nuestros miedos se calmen y desarrollamos la fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. Veamos cómo la paciencia puede ayudarte a transformar el miedo en calma y sabiduría. El miedo suele emerger de un sentido de urgencia. Tenemos miedo porque no sabemos qué pasará después o nos sentimos ansiosos por el futuro. Esta ansiedad surge de una falta de paciencia, el deseo de resultados rápidos o de certeza en un mundo que es, por naturaleza, incierto. Miedo a la incertidumbre. Cuando no sabemos qué depara el futuro, entramos en pánico. Queremos controlar los resultados, pero la vida es impredecible, y eso causa incomodidad. Miedo al retraso. Tememos que las cosas no ocurran según nuestro calendario, ya sea alcanzar una meta, superar un desafío o esperar algo importante. El Buda enseñó que la impaciencia alimenta el sufrimiento, mientras que la paciencia ofrece una salida al miedo y la ansiedad. Para superar el miedo, debemos aprender a ser pacientes con el momento presente, aceptando que las cosas se desarrollan en su propio tiempo. La paciencia nos ayuda a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Cuando la cultivamos, aprendemos a aceptar la incertidumbre y a confiar en que las cosas se desarrollarán como deben ser, incluso si no podemos predecirlas ni controlarlas. Esta confianza reduce el miedo que surge al intentar manejar lo incontrolable. La paciencia también nos ayuda a tolerar el malestar. El miedo, como cualquier otra emoción, surge cuando enfrentamos incomodidad, ya sea emocional, mental o física. Podemos temer el malestar mismo o la idea de no poder soportarlo. La paciencia nos permite soportar el malestar sin reaccionar impulsivamente ni intentar huir de él. En lugar de escapar de la sensación de miedo, la paciencia nos permite permanecer presentes con ella. Con el tiempo, aprendemos que el miedo, como todas las emociones, es temporal. Cuando permitimos que el miedo esté presente sin resistencia, gradualmente pierde su intensidad. Paciencia con nosotros mismos. El miedo a menudo proviene del juicio propio, temor a no ser lo suficientemente buenos, a fracasar o a decepcionarnos a nosotros mismos o a otros. Cuando cultivamos paciencia, nos damos tiempo y espacio para crecer. Dejamos de esperar perfección y reconocemos que los errores y los tropiezos son parte de la experiencia humana. Ser pacientes con nosotros mismos reduce el miedo al fracaso y nos permite afrontar los desafíos de la vida con una mentalidad más compasiva y comprensiva, sabiendo que el crecimiento requiere tiempo y que está bien tropezar en el camino. Al abrazar estas 6 enseñanzas del Buda, puedes comenzar a transformar tu relación con el miedo. En lugar de sentirte abrumado o paralizado por él, empezarás a verlo como una oportunidad de crecimiento, conciencia y paz interior. Recuerda, el miedo no es algo contra lo que debas luchar o reprimir. Es simplemente una parte de la vida, algo que podemos aprender a comprender, navegar y finalmente trascender mediante la atención plena, la compasión y la sabiduría. ¿Y si hoy algo dentro de ti hizo clic? Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más.
Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.